Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este evento que en una hora pensamos abordar un poquito el nuevo reto que nos coloca en la pandemia del COVID-19, especialmente para el desarrollo de las empresas y de la actividad empresarial. La fase tal vez más compleja es esta que estamos ahora iniciando, en la cual vamos a empezar el proceso de recuperación económica, que seguramente será un proceso lento, pero a diferencia eh, de otras situaciones de eventos catastróficos, como puede ser un terremoto o un deslizamiento, aquí vamos a convivir durante muchos años con el virus, lo que nos va a implicar cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de operar y la forma de trabajar en nuestras empresas. Mi nombre es Ignacio Gallo, soy el gerente de Planning Planeación Inteligente y desde la empresa hemos venido trabajando para tratar de dar soluciones a las empresas y a las ciudades en esta situación de crisis. Y uno de los temas que hemos visto que tiene unas grandes oportunidades es el de las ciudades 24 horas. Especialmente, como vamos a ver más adelante, porque vamos a tener que redistribuir los flujos, redistribuir el tiempo y el espacio en la forma en que operamos en la ciudad. Y la noche nos ofrece unas muy interesantes oportunidades eh, al respecto. Entonces, hemos pensado esta charla para empezar a invitar a los empresarios y a la gente de las ciudades, del sector público, a evaluar y a mirar las posibilidades de estas alternativas asociadas a la vida nocturna para facilitar y enriquecer el proceso de recuperación económica, que es el gran reto que tenemos hacia adelante. Entonces, en este sentido, pues vamos a empezar a mirar en primer lugar alguna aproximación, eh, alguna aproximación desde el punto de vista del origen del tema de la noche, que estaba muy asociado inicialmente al tema desde la economía. Ya en Grecia la comercialización de objetos y servicios se extendía más allá del día laboral. Los mercados nocturnos de bienes domésticos, medicinas, comida también se extendía en el tiempo. Ya en la parte de la era postindustrial, la noche empezó a cobrar una importancia mucho mayor y aquí tiene que ver mucho el alumbrado eléctrico como un factor que empezó a facilitar la actividad nocturna. Em, y sobre esta base, pues empieza en los noventas, la noche empieza a verse también como parte de la estrategia de recuperación, especialmente a ser evaluada y analizada en más profundidad, dadas sus condiciones únicas. A diferencia del día, la noche tiene ciertas particularidades. Hay fenómenos psicológicos distintos que están desde los mismos circuitos, los ciclos en los cuales el ser humano, en cual el ser humano puede desarrollar su actividad de sueño, su actividad laboral, en lo que son los ciclos biológicos, y la aparición también de nuevas actividades y nuevos usos que tienen en la noche el principal espacio para, el principal espacio para su desarrollo. Esa economía pues ha estado principalmente centrada y sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Australia, que han sido como la vanguardia en el tema de las ciudades 24 horas, pues asociados a temas relacionados con el ocio, con el tema de la alimentación, los restaurantes y todo lo que tiene que ver con la cultura, los teatros, los musicales, las galerías, etcétera, etcétera. Son como las actividades y en general lo que se ha presentado en los estudios y en los enfoques de estas ciudades han estado principalmente orientados hacia estos sectores. Ahora, esto también implica que para que estos puedan funcionar,
pues encadenados va un comercio al por menor, las actividades de alojamiento y de turismo se asocian mucho a todas esas actividades de ocio, la vida nocturna juega un papel muy importante para el turista, salir a comer, salir a eventos culturales, salir a recorrer en la noche. Obviamente requiere unos soportes como transporte, seguridad, servicios asociados a seguridad, que están encadenados a esos servicios de la noche. Y ese es el enfoque con el que principalmente se ha venido trabajando la ciudad nocturna. Por otra parte, pues se han analizado también a fondo cuáles son los costos y los beneficios. Es un tema muy relevante y muy importante, los costos-beneficios en términos de tener actividades nocturnas. Si se mira desde lo público, desde la ciudad, pues hay que tener ciertos soportes territoriales que están asociados, por ejemplo, al costo que implica tener más personal de policía, de justicia abierto por la noche, en términos de salud, de infraestructura, por ejemplo, la iluminación juega un papel muy relevante y muy importante. En términos de tránsito, parqueaderos, en términos de permisos y el manejo de la noche. Y tienen otros beneficios pues, que están asociados obviamente al incremento de la actividad económica que trae una generación muy importante de empleo. Hay unos espacios muy importantes para el empleo, en términos de tarifas, de los trámites que también generan otras tarifas, las multas que no faltan, el tema de los impuestos, pues la parte fiscal se vuelve también muy relevante, pero tal vez la principal ventaja pues está en términos pues de la competitividad de la ciudad. Es una ciudad que tiene una noche vibrante, una noche dinámica, una noche segura en relación con el turismo y con el desarrollo de más actividades económicas, pues se vuelve muy importante. Y en el último punto aparece aquí la distribución del espacio y el tiempo como un tema ya asociado específicamente al COVID-19 y a la emergencia que estamos viviendo. La noche se empieza, y como vamos a ver más adelante, a convertir en una oportunidad muy importante para poder darle respuesta, por ejemplo, al distanciamiento social. En la medida en que tenemos ahora restricciones para la aglomeración, especialmente, por ejemplo, en los sistemas de transporte público, vamos a requerir de abrir nuevos horarios y nuevas formas de funcionamiento de nuestras ciudades. Y ahí la noche se vuelve muy importante para poder dar respuesta a esta situación que no sabemos si va a durar 1 o 2 meses, algunos años, que seguramente nos va a requerir cambiar y ajustarnos en nuestros hábitos de la forma en que usamos y entendemos las relaciones que tenemos en las ciudades. Ahora, si bien esto puede ser temporal, indudablemente la economía de la noche debe jugar y tiene un potencial muy grande para jugar un papel muy relevante dentro de el funcionamiento y la economía de las ciudades. Ahora, hay otros efectos adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con costos que son ya de lo que pasa en la noche, que siempre se asocia con actividades no muy santas, se asocia con el alcohol, con la droga, con la prostitución, con las redes de inseguridad, el tema del crimen, la informalidad y la ilegalidad, que en la noche, digamos, tiene ciertas ventajas y cierta propensión al desarrollo de las actividades, junto con las actividades nocturnas que pueden ser en ciertos sitios deteriorantes a nivel de basura, etcétera, pues genera unas externalidades que se vuelven también complicadas, que requieren de un manejo importante. Pero eso bien manejado, pues se compensa obviamente con una regeneración de las ciudades, con la posibilidad de atraer más gente, de abrir el horizonte a mayor población, de atraer inversión y sobre todo de hacer un buen uso del tiempo de ocio, que no necesariamente tiene que relacionarse con el alcohol, sino que puede relacionarse con la cultura, con la música, con otro tipo de actividades, de la ciudad. Entonces, desde ese enfoque, nosotros pues partimos un poco de hacer la revisión
significa el enfoque 24 horas como una estrategia de recuperación económica, que fue un poco como empezó a surgir en la parte en Europa, especialmente cuando se empezó a ver que, por ejemplo, los sitios tradicionales de toque que decimos aquí en Colombia, de música, eh, empezaron a perderse, empezaron a desaparecer por diferentes razones. Empieza a revisarse un poco pues, que se requerían políticas particulares y específicas para promover, y ese es un movimiento que ha venido cogiendo desde los 90 mucha fuerza, y que en ese contexto eh, han habido ya numerosos estudios, como decía inicialmente, más asociados pues a todas estas actividades de ocio, etcétera. Y en ese marco, en el caso de Bogotá, se aprobó hace 2 años un proyecto de acuerdo que plantea que Bogotá debe avanzar en la estrategia Bogotá Productiva 24 horas, y ordenó a la alcaldía hacer un estudio que yo tuve la fortuna y el honor de ser encargado de la dirección, un estudio diagnóstico y unas primeras líneas de estrategia para poder reenfocar un poquito el tema de la noche, y definir unos lineamientos sobre los cuales empezar a generar unas mejores condiciones, tanto para lo que hoy sucede en Bogotá como para lo que puede venir más adelante en función de las estrategias planteadas. Entonces, en esta parte y en lo que queda de la presentación, pues vamos a mirar como los temas generales, y voy a estar haciendo referencia a los resultados del estudio que fue liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un estudio que fue realizado desde finales del 2018 hasta comienzos del año pasado, y que dentro de las estrategias planteadas por el Plan de Desarrollo de toda la administración en Bogotá, incluye que ese estudio es el punto de partida para que Bogotá desarrolle una estrategia de Bogotá Productiva 24 horas. Entonces, desde esa perspectiva, pues también, especialmente en Bogotá, Pereira también ha avanzado en intenciones de trabajar en ese enfoque. Cali ya había nombrado un gerente de la noche hace un par de años. Las ciudades colombianas han venido también ya trabajando, y en otras ciudades, y vamos a ver algunas experiencias de ciudades latinoamericanas, pues también hemos avanzado en ese tema. Entonces, en ese marco, pues vamos a estar mirando algunas referencias a ese estudio que está publicado en la página del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Em, Creo que el primer tema relevante a tener en cuenta está en que, a diferencia de lo que ha pasado en las ciudades europeas y de lo que ha pasado en Australia y en ciudades de Estados Unidos, que en general se han concentrado en ese sector de la cultura y se han centrado en ese sector del ocio, aquí se planteó la estrategia dentro de un marco económico mucho más amplio, desde una visión más integral de la economía de Bogotá y la economía y la ciudad en su conjunto. Entonces, el punto de partida en el que Bogotá está trabajando pues tiene que ver con nodos que funcionan 24 horas asociados al transporte, como por ejemplo el aeropuerto El Dorado, que es un hub que funciona 24 horas, a temas de la logística y del abastecimiento, que es muy importante, especialmente, por ejemplo, cuando se trata también de abordar el tema de la congestión y darle soluciones a la congestión. La noche puede ser un facilitador de la logística, del abastecimiento y de la distribución en la ciudad. Aquí en la foto de la mitad vemos una foto en la central de abastos, que también funciona prácticamente 24 horas, especialmente entre la 1 y 5 de la mañana tiene una actividad gigantesca, y es un polo de desarrollo muy, muy fuerte en la zona del occidente, y la actividad comercial, que juega un papel muy fuerte en las horas de la noche, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, aquí en el caso bogotano, a diferencia de lo que hay en general de políticas y planes en otras ciudades del mundo, hemos ido un poco más en profundidad a la mirada más integral de todos los sectores de la actividad económica, y esa es una plataforma que puede ser, es mucho más interesante y ayuda a facilitar pues poder formular unas políticas e insertarse desde muchos sectores económicos, desde el empresariado, a una estrategia
de este tipo. Eh, Ahora, una de las conclusiones de este estudio más interesantes fue entender que la noche es diversa, que la noche es heterogénea y que por tanto requiere de políticas diferenciales. En general, todas las ciudades del mundo han definido el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana como el horario de la noche. Y en el caso pues, bogotano se trabajó sobre esta base. Pero aquí lo interesante que podemos ver con las encuestas de origen, destino, de la encuesta de movilidad del año 2015, eh, permite ver lo que pasa en la noche en diferentes periodos. El periodo de las 6 a las 9 de la noche, que es un periodo en el que es la continuidad de la actividad diurna, algunos trabajando más en las oficinas, otros que salen a comer, una salida de la oficina, otros que salen a hacer algunas vueltas o gestiones de algún tipo en ese horario ya de las 6 o el inicio de las jornadas nocturnas principalmente universitarias. Y en esta franja lo que se encontró es que principalmente opera es el sector del comercio al detal. Es el que tiene el mayor peso de la totalidad de las actividades eh, económicas. Aquí no son tan fuertes las actividades del orden cultural. Y los viajes, del total de viajes de la noche, aquí se da más o menos como el 40 y pico por ciento de los viajes de la noche, eh, que es el porcentaje más fuerte, a los dos extremos junto con el de la mañana que vemos en el mapa de la derecha, eh, del área central, que es donde se localiza prácticamente la mayoría de la actividad económica, viene el desplazamiento a las áreas de periferia, que se van volviendo más oscuras. Sin embargo, cuando se pasa de 9 a 12 de la noche, el comercio al detal baja en su intensidad y empiezan a aparecer mucho más fuerte las actividades de transporte y logística y empiezan a aparecer mucho más fuerte y tienen su mayor auge las actividades culturales y las actividades de bares, discotecas, etcétera, etcétera, empiezan en este horario que se prolonga hasta las 3 de la mañana. Aquí todavía la mayoría de los movimientos están desde las áreas centrales hacia las áreas de periferia, pero como vemos ya el color baja, a un amarillo más claro, ya tiene una intensidad mucho menor, ya han bajado a 662.000 viajes de un total de 2.194.000 en la primera fase de la noche. Esta es una noche que ya es más especializada, que es la noche ya digamos donde hay unos negocios de una mayor jerarquía, con una mayor capacidad asociadas a restaurantes, al turismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando pasa uno de 12 a 3 de la mañana, uno ya se encuentra con una caída drástica de la actividad económica. Se apagan los tacos de la actividad de la ciudad, solo hay unos 77.000 viajes y las actividades pues están principalmente asociadas a las de sostenimiento de la ciudad, de funcionamiento, las que quedan de las actividades de los bares, las discotecas, etcétera, etcétera. Y a las 3 de la mañana, entre 3 y 6, empieza el proceso inverso al de las 6 a 9 de la mañana. Empieza el despertar en las áreas de distribución, de preparación del día, de lo que hay que distribuir, y se activan principalmente las áreas de periferia que inician sus viajes sobre todo el gran pico que hay en el transporte público, que es el gran problema ahora con la pandemia, pues que se dan en un periodo de prácticamente una hora entre 5:30 y 6:30 de la mañana, en que sale la gente desde las áreas de periferia por las redes de transporte masivo hacia el área central de la ciudad. Eh, y aquí, pues obviamente, actividades asociadas a distribución, a producción, se vuelven actividades importantes. El motivo de viaje aquí es ir al trabajo o ir a estudiar, mientras que en las 6 a las 9 de la mañana el principal motivo de viaje es regresar a la casa. Entonces esto nos da una muestra de un contexto de la ciudad, y esto aplica en cualquier ciudad ya de un tamaño importante, de cómo es ese movimiento pendular que se da y cómo las actividades económicas se prenden y se apagan unas en la noche dependiendo del momento
en que nos encontremos. Y aquí un poco el mensaje importante es que para poder reactivar nuestra economía tenemos que entender tanto el funcionamiento del día como el de la noche para poder redistribuir esas actividades económicas en la temporalidad de las 24 horas de la ciudad. Inicialmente lo que se ha planteado y que está ahora, por ejemplo, en discusión, tiene que ver, por ejemplo, con espacialmente cómo no tener ese gran centro, que todo el mundo viaja a la misma hora al centro y congestiona los sistemas de transporte, sino cómo tener centros alternos, que vemos aquí en los esquemas aquí de la derecha, que le bajen la intensidad, incluso con apuestas que ahora se llaman de ciudades a 15 minutos, en las cuales pueda uno desplazarse peatonalmente o en bicicleta a una distancia no mayor de 15 minutos y ahí encuentre todos los servicios y lo que yo necesito como ciudadano que habito ese territorio. Esas apuestas obviamente requieren unos cambios en las políticas de ordenamiento territorial, de uso del suelo, y también requieren obviamente, eso es un proceso de mediano y largo plazo, que eso no se va a dar de manera inmediata. Las ciudades que tengan mayor mezcla de uso seguramente van a poder manejar mucho más fácil ese tipo de situaciones, pero esta es una redistribución que se está haciendo fundamentalmente del espacio. Sin embargo, la noche se convierte en una alternativa muy importante y muy interesante para pensar en la distribución del tiempo como una variable de las políticas de planificación y de gestión de la ciudad. En el esquema que vemos al lado izquierdo, en general, pues por ejemplo, nuestros espacios económicos en general se usan un 33% del tiempo, si asumimos una jornada laboral de 8 horas. Y tenemos un 66% donde no hacemos uso de esos espacios. Entonces, en el tiempo eso nos implica que nosotros podemos tener un stock inmobiliario que podemos utilizar 3 veces más, asumiendo que sean solo 8 horas, con actividades que se prolongan. Y ahí pues hay varias alternativas. La primera es, si yo tengo unas oficinas muy saturadas o unos comercios muy saturados por el número de empleados que tengo adentro, por la población que llega para hacer uso de mi actividad económica, pues yo puedo, distribuyendo en el tiempo, poder bajar tanto la gente que llega a ese negocio, como la gente que trabaja, la puedo distribuir. Entonces, la distribución en turnos de trabajo que empiecen a utilizar ese 66% del tiempo que no se usa, nos va a permitir ayudar al funcionamiento continuo. Eso obviamente toca mirarlo, vamos a ver más adelante, obviamente en términos de costos, beneficios, etcétera, para poderlo poner a operar, para poder aprovechar y maximizar a un 100% ese uso del stock inmobiliario. Pero lo mismo sucede con la infraestructura pública. El hecho de que podamos ampliar a 24 horas implica que dentro del transporte público, por ejemplo, vamos a poder también tener unas horas valle donde hay muy poca gente, poder tener unas horas donde prácticamente no hay o no existe la prestación hoy del servicio, para poder redistribuir esos flujos de aglomeración que se dan sobre el transporte. Y en el caso del gran problema que tienen hoy con el vehículo particular las ciudades contemporáneas, en términos de la congestión, un poco lo que también encontramos aquí en el caso de Bogotá, pues es que abrir a 24 horas para la circulación de vehículos, por ejemplo, todo el transporte de carga, de logística, de abastecimiento y distribución, ayuda a bajar las cargas de la congestión que se traducen en tiempo perdido por efecto de reducción de la velocidad en las vías, y eso son pérdidas de competitividad de las ciudades. Un modelito muy rápido que hicimos nos permitió ver que ya los beneficios de la aglomeración desde el punto de vista económico se están empezando a perder por efectos de la congestión, por lo menos para el caso de las principales ciudades de Colombia. Entonces, en este contexto, pensar en ciudades 24 horas nos abre una puerta muy importante para poder redistribuir el tiempo
en el que usamos la ciudad, tanto su infraestructura pública como el stock inmobiliario privado, y eso puede contribuir bajo una determinante que es prácticamente en este momento inamovible, como es el distanciamiento social, poder empezar a hacer esa distribución en el tiempo. Ahora, esa distribución tiene que ser cuidadosa porque, por ejemplo, hay encadenamientos que son muy importantes. Si tenemos una zona económica donde se han aglomerado, por un lado la venta de muebles, por el otro el que vende las telas de los muebles, por el otro el que arregla los muebles, por otro el que produce los muebles, ellos operan en sincronía en una misma temporalidad. Si el comercio se va a la madrugada y la producción se queda en el día, seguramente vamos a perder muchas de las ventajas de estar juntos con actividades encadenadas productivamente. Entonces, esto amerita pues mucha profundización, mucha mirada de cada actividad económica. Dentro del stock inmobiliario también se vuelve muy importante en la gráfica de la mitad el tema de la mezcla de usos, que tiene que ver también cómo en el tiempo y en el espacio podemos distribuir no solo mi actividad, sino otras actividades. Si yo no requiero o no tengo posibilidades de extenderme de un 33% al 66%, ese stock inmobiliario podría abrirle el espacio a otro uso para que lo use para complementar el que tiene y poder bajar las aglomeraciones y poder mantener el distanciamiento. Entonces, ahí tenemos otra línea de estrategia. Y la otra, pues que tiene que ver al lado derecho con la forma en que distribuimos los flujos. Entonces, como veíamos en los primeros mapas, en general los flujos van del centro a las zonas dormitorio y de las zonas dormitorio al centro. Pero eso es posible replantearlo y cambiarlo si hacemos, por ejemplo, cambios de sentido en las vías, en la forma en que se distribuyen. Dependiendo de cómo y para dónde, mientras se logran políticas de más largo aliento, como puede ser el de las ciudades cada 15 minutos o como puede ser, digamos, los ajustes en el uso del suelo. Ya con este marco general, como para entender el por qué las ciudades 24 horas en este marco de la pandemia nos pueden servir para empezar a pensar cómo desarrollamos nuestra actividad económica que va a tener limitaciones en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con el distanciamiento social y con la imposibilidad de estar como en las épocas anteriores. Entonces, ya con este marco general, vamos a plantear aquí 7 aspectos claves que consideramos son muy importantes y fundamentales para implementar una estrategia 24 horas. En primer lugar, es importante mejorar la percepción de la noche y superar el miedo. La noche, a pesar de que tenemos iluminación cada vez más iluminación en la noche, que hay actividad nocturna, la noche histórica y tradicionalmente para el ser humano ha sido un espacio caracterizado por el miedo. Y en ese contexto, incluso por ejemplo en Bogotá, la primera referencia a la noche, que es de 1640 más o menos, está asociada a unos ruidos tenebrosos que ocurrieron en el subsuelo, que no se supo nunca qué fue. La gente terminó en las iglesias, fueron 2 noches, y se conoció esa época como los tiempos del ruido. Aquí en Bogotá está el dicho de, uy, eso es como de los tiempos del ruido, quiere decir que es de lo más antiguo que hay, pero desde ahí viene la concepción y la percepción del miedo. Y las calles en toda la época de nuestras primeras ciudades antes del alumbrado, pues la noche era un espacio al que salir era peligroso, los malandros andaban por esas áreas, no había iluminación de las calles, entonces eran unos espacios que no tenían absolutamente ningún uso. Con el alumbrado público empiezan a coger mucha más fuerza los teatros, los cafés, otro tipo de actividades que empiezan a darle vida a esa noche. Pero sin embargo, esa noción de miedo sigue vigente y se ratifica con las cifras de seguridad. Cuando uno revisa las cifras de seguridad en las ciudades y por ejemplo en el caso de Bogotá, pues se encuentra que la incidencia en la noche del delito, si bien hay menos gente en la calle, la incidencia del delito es más alta. Entonces sí hay unos retos muy relevantes y muy importantes. Por ejemplo, el pie de fuerza
hay un 80% en el día y un 20% en la noche, y generar esa redistribución de la policía para garantizar la seguridad como primera parte de la seguridad, pues se vuelve un tema complicado. Traer nuevo pie de fuerza es un tema muy complejo en las ciudades, aumentar el pie de fuerza. Entonces, ahí hay un tema que es importante empezar a cambiar. Ahora, desde las teorías urbanísticas contemporáneas, la mejor forma de superar el miedo no es encerrándose, sino al contrario, saliendo a la calle. Aquí en Bogotá es maravilloso ver cómo en diciembre, en la época de las novenas y del alumbrado, en Medellín también, se ve hasta la 1, 2 de la mañana a las familias con los bebés en los coches, en las calles, a pesar del frío, y la inseguridad se pierde esa noción. Entonces, sí hay elementos que tenemos ya de cultura ciudadana, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que nos permiten ver que sí podemos llegar a actividades en la calle, en el espacio público, en la noche, donde pueden incluso estar las familias. La noche en en las ciudades a nivel mundial generalmente es un espacio más de los jóvenes. Y parte de las políticas para volver las noches dinámicas y vibrantes, cómo se abre ese espacio para personas mayores o para personas menores, como puede ser en el tema de Navidad con el alumbrado público, o cuando se dan las ciclorrutas nocturnas en Bogotá, que tienen una asistencia de millones de personas que salen a disfrutar de la noche. Entonces ya hay semillas, por ejemplo en el caso de Bogotá, que nos permiten ver que sí hay caminos para superar el miedo. Y eso tiene que ver con organización del comercio, organización de los empresarios en sus cuadras, para poder generar condiciones de actividad, de vida, de autocontrol, autorregulación, que no necesariamente dependan de la policía para poder generar la actividad. El segundo tema y factor clave es generar los umbrales de demanda. ¿Qué es el umbral de demanda? Pues poder garantizar una cantidad de compradores, clientes, demandantes, que permitan dos temas. Uno, que yo en mi empresa, lo que venda o lo que produzca, pues me genere esa renta por la que yo tengo montada mi empresa y no sea pérdida, porque los costos se me vuelven mayores que los beneficios. Y por el otro lado, generar también esos umbrales de demanda para poder soportar que servicios como el transporte o la seguridad funcionen. Y eso lo puede asociar uno, por ejemplo, a lo que pasa en zonas rurales, que es la población dispersa. Llevar un colegio, para poner un colegio en cada vereda dispersa, pues es totalmente ineficiente. Igual sucede, por ejemplo, con el transporte. Abrir un sistema metro, un sistema de transporte tipo Transmilenio, sistemas de buses, son sistemas muy costosos en su operación, que si no tienen unas demandas que garanticen que eso está justificando, pues entran bastante en cuestión. Ahora, obviamente en el contexto nuevo en el que estamos, pues seguramente este puede ser un factor para que invirtiéndole al transporte en la noche nos ayude a reactivar la economía mucho más rápidamente. Entonces, hoy hay una justificación adicional un poco a este tema de que la demanda me restringe un poco a abrir sistemas de transporte como los sistemas de la ciudad. Y eso tiene que ver con lo que vemos aquí en el mapa de Bogotá, donde vemos en rojo las principales áreas de aglomeración económica, en azul donde hay actividad económica, pero es todavía muy poco densa. En el cuadro de la derecha ustedes pueden ver las cifras en la tabla de arriba de la densidad de establecimientos económicos por hectárea, en la que son llamadas núcleos, áreas de aglomeración, áreas complementarias dentro de la estructura económica de la ciudad. Podemos ver, por ejemplo, que en los núcleos hay una densidad de 57.2 establecimientos por hectárea, en las de aglomeración 21. Vemos aquí en la última columna. Mientras que cuando nos vamos a la noche, ¿sí? Fíjense cómo baja esa densidad a 16.4 en la primera franja, a 3.8 en la segunda, a 0.6 en la tercera y a 0.1 en la cuarta, que es como se va apagando la ciudad. Entonces, ¿eso qué genera? Que si yo quiero tener una panadería abierta hasta las 2 de la mañana, no voy a tener otro tipo de actividades en la zona que me permitan generar el que vaya a comprarme un pan. Y va a ser muy difícil seguro que alguien salga a las 2 de la mañana a comprar el pan del desayuno. Entonces,
es muy importante aquí, desde el tema económico, cómo empezamos a entender estos microterritorios, cómo operan sus relaciones y cómo empezamos a generar relaciones entre la oferta y la demanda que permitan que se retroalimenten para que puedan funcionar en el horario nocturno. Y este es uno de los grandes retos. Esto seguramente va a requerir desde el sector público incentivos para tanto para la demanda como para la oferta, así como desde los empresarios, etcétera, para que podamos empezar a tener unos incentivos, por ejemplo, en términos de precio, de ofertas o de este tipo en las horas de la noche, para justificar la salida o el movimiento en horas nocturnas. Y esto llevado un poco a las cifras más gruesas de la ciudad, pues reflejan esto que he presentado. En términos de empleo, hay 627.000 ocupados, que son solo el 14.9 del total de ocupados que hay en Bogotá en el día. Sin embargo, después de la nueva noche, ya es bajito, porque son 12 horas que apenas tienen el 14.9% del empleo. Y cuando estamos después de las 9 de la noche, nos baja a 150.000 ocupados. Eso muestra la caída en el tema de la demanda. Y en el valor agregado que tiene que ver con su aporte en general al crecimiento y al desarrollo económico, la noche le pega al 4.3% del valor agregado de la ciudad, y de esos las 2/3 partes están asociadas a la noche temprana, o sea, a esa primera franja de 6 a 9 de la noche. Entonces, en este contexto, todavía hay una debilidad en el aparato y en el funcionamiento de la noche. Ahora, otro factor clave que ayuda a dinamizar, ¿cuál es? Pues contar con soportes territoriales que incentiven tanto a la oferta o a la demanda. Uno como un empresario que requiere, yo necesito que me dé seguridad, necesito que me dé transporte, seguramente requiero algunos incentivos para poder funcionar. Y la gente pues también va a requerir pues de eso mismo para poder utilizar esa franja horaria que poco se utiliza. Y ahí, por ejemplo, los eventos en el espacio público en la noche, en el caso de Bogotá, en el estudio encontramos 43 iniciativas, muchas que se repiten cada año, que no son continuas todo el año, como Bogotá Despierta para ir a hacer compras 24 horas, las ciclorrutas nocturnas, conciertos nocturnos, todo el tema de Navidad en la noche. O sea, encontramos cerca de más de 40 iniciativas que están sueltas, que pueden ser una semilla para poder poner a andar, y en otros, miramos en otras ciudades, pues también tienen infinitos programas y acciones que se dan para dinamizar la noche. Entonces, esos soportes territoriales tienen que ver con el uso del espacio público, la iluminación, la recolección de las basuras, la seguridad y transporte son los dos soportes más relevantes y más importantes para que la noche pueda funcionar. De todos estos que hemos hablado. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, la foto que vemos a la derecha, creó el Nochebus, que es un sistema que funciona en el horario nocturno, que no es tan robusto como el sistema de transporte masivo de los buses, pero que tiene rutas asignadas, tiene horarios y que permite integrar varias zonas de la ciudad para promover la actividad nocturna, que es un ejemplo muy interesante en una ciudad latinoamericana en relación con el transporte. En el caso de Bogotá, Transmilenio funciona hasta las 11 de la noche y a las 4:30 de la mañana se están activando las rutas alimentadoras. Es decir, solo tenemos una franja muy pequeña que no está cubierta. Y ahí habrá que hacer un énfasis. Hay dos rutas que funcionan 24 horas, pues que tienen muy poca demanda, pero ahí es donde hay que empezar a mirar las estrategias de manera integral en las ciudades entre la economía, los empresarios, el sector público con los soportes territoriales para poder poner a funcionar una ciudad 24 horas. El otro tema que tiene que ver ya con las empresas es cómo adecuamos las estructuras de costos. Las estructuras de costos de las empresas para la noche, porque eso implica ajustes e implica cambios. Desde el punto de vista de la producción, por ejemplo,
en el caso colombiano hay restricciones, después de las 9 de la noche hay unos sobrecargos por horas extras, por nocturno, etcétera, que pesan sobre una estructura de negocio de una empresa. Pueden haber costos nuevos como por ejemplo costos de seguridad o costos de personal adicional. En lo que veíamos en términos de los umbrales de demanda. Pero también requiere esas condiciones de entorno, de transporte, de seguridad, de cómo es la actividad económica zonal. Si yo tengo una panadería que quiero ampliar mi horario, ¿a quién le voy a vender? Entonces, seguramente es a otros negocios o a otras industrias que estén en la misma zona que me permitan que genere yo las posibilidades de desarrollar mi actividad económica. Y hay un tema que es muy importante en la noche, que es el de los procesos. En muchos casos los procesos administrativos no permiten que las empresas puedan operar así quieran. Entonces, nosotros entrevistamos muchas empresas que dijeron, no, yo sí, y empresas muy grandes, no, no, yo sí funciono, pero como soy multinacional, etcétera, yo tengo que arrancar a las 12 de la noche a subir toda la facturación y a subir todo el tema administrativo, y entonces no tengo posibilidad de abrir el almacén, por ejemplo, para hacer cargue o descargue. Entonces, esa es una parte. Otra tiene que ver con temas operativos. Por ejemplo, el transporte de carga en la noche encuentra dificultades porque muchas veces las aseguradoras para transporte nocturno no aseguran la carga por temas de inseguridad. Entonces, todo este conjunto de elementos es muy importante que las empresas lo revisen para poder establecer la viabilidad o no de entrar dentro de una estrategia de 24 horas. Otro factor que es muy importante es adecuar la regulación de la noche. Dado que venimos del miedo, dado que ahí está el tema del alcohol, como que todo lo que en el día no puede pasar, pasa en la noche, tema que no es real porque en el día pasa igualmente, todo el marco del Estado está fundamentalmente orientado es al control. Entonces es el control policial. En las vías, ¿qué se hace? Control del alcohol para reducir velocidad y evitar accidentalidad. Se hace control en los bares, usted tiene que tener unos permisos. O sea, hay todo un tema asociado y no enfocado en la promoción. Entonces, ese es un factor que es clave, que es sin perder obviamente los temas relevantes del control en la noche que garantiza la seguridad, pues hay que entrar en unos procesos diferentes de ver la noche desde la luz, no verla desde la oscuridad. Y entonces ese es otro factor que es muy importante y es un factor que es complejo porque implica desmontar, transformar o abrir todo este conjunto que crea la burocracia estatal en términos de condiciones para regular el desarrollo de las actividades económicas nocturnas. Bueno, el otro tema que es muy relevante, ya el penúltimo para ir cerrando la intervención, tiene que ver con la localización adecuada y óptima de las áreas 24 horas. Hablar de una ciudad 24 horas no quiere decir abrir toda la ciudad, porque eso no operaría y generaría unos conflictos muy grandes. Entonces hay que tener metodologías que permitan priorizar y definir cuáles son las áreas. Lo primero es que sean áreas que estén más asociadas a las áreas de centralidad, donde hay gran aglomeración económica, incluso durante el día, que jalona la actividad de la noche. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con temas de ordenamiento territorial. Es muy complicado abrir áreas donde hay áreas residenciales y van a empezar a tener conflictos porque interfiere con el sueño y con la tranquilidad de áreas de residencia cuando empiece el tráfico, cuando empiece actividad económica, cuando empiecen máquinas a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de articulación muy importante con el ordenamiento del territorio. En el caso de Bogotá se identificaron 76 polígonos, la mayoría están concentrados en la zona oriental que tienen todo el potencial y sobre esa base se está empezando a trabajar por donde comenzar a iniciar los pilotos de la estrategia. Y el otro punto que es muy relevante es el de armonizar y coordinar la iniciativa pública y privada. Una ciudad 24 horas no funciona
solo el sector público o solo el sector privado. Requiere de una armonización muy importante, de una coordinación tanto de estrategias como de acciones, de incentivos, etcétera. En ese contexto, una figura que ha surgido en las ciudades, en Ámsterdam, en París, en Nueva York, es la figura del gerente de la noche, una figura de alguna manera un poco que está dentro de la administración o puede estar por fuera, pero que establece todo este marco de coordinación. En muchos casos incluso son personas de la vida nocturna, ha habido de DJs hasta personas promotoras de la cultura, etcétera, etcétera. Cali, veo en la foto que vemos a la izquierda, es en Cali, la administración anterior puso en marcha en Colombia por primera vez la figura de un gerente de la noche, o el zar de la noche, lo llaman en otros lados, para hacer esa articulación y poder coordinar programas como el programa, por ejemplo, Bogotá Despierta. Bogotá Despierta es un esfuerzo que ya tiene cierta rutina y se ha venido haciendo varias veces al año permanentemente, que tiene una coordinación y unos aportes muy importantes, tanto del sector privado, de los comerciantes, como del sector público, para ampliar los horarios del transporte, adecuar la seguridad, etcétera, etcétera, que son semillas piloto para poder adelantar este tipo de actividades. Ahora, en este contexto, nosotros estamos desde planeación inteligente en nuestra empresa. Hemos construido también ya dos productos enfocados a los empresarios. Uno que es una evaluación rápida que está orientada principalmente a que pueda saber qué tanta posibilidad y viabilidad tiene de operar dentro de una estrategia de este tipo, y otro que está más para sectores o áreas o para calles o para cuadras comerciales, que va a un nivel ya no solo de evaluación rápida, sino que va hacia planes para la reactivación económica basado en 24 horas, donde ya se profundiza un poco más en relación con las acciones, con los planes de acción, con los trámites y el apoyo que se pretende dar. Nosotros consideramos que aquí hay una oportunidad muy grande, un espacio y un tiempo que puede permitir adecuar la funcionalidad, y que implica empezar a tener estos ensayos de operación. Entonces hemos diseñado estos dos productos para seguir contribuyendo y darle un poco continuidad a este trabajo inicial que hemos desarrollado. Entonces los invitamos a que se unan a nuestras redes. Nosotros estamos todo el tiempo publicando el planning. De alguna manera el INE es de ser incidentes para tener un mejor país y ser innovadores. Estamos siempre pensando en nuevos caminos que abran mejores territorios para nuestras ciudades, y entonces los esperamos que se vinculen y mantengan contacto con nosotros a través de estas redes. Les agradezco mucho su atención y seguramente estaremos próximamente en otro encuentro de este tipo. Muchas gracias.